Bienvenidos a la clase 0 de derivadas, 0. ¿Por qué 0? Si ya vimos clases derivadas 1, derivadas 2 y sus videos respectivos. ¿Por qué derivadas 0? Porque esta en realidad debería haber sido la primera de todas las clases. Porque en derivadas 1 vimos obviamente esa tabla de derivadas y esas propiedades algebraicas que me posibilitan técnicamente, analíticamente, resolver la derivada de una función en forma operativa sin saber de dónde venían esas fórmulas de la tabla y de dónde venían las fórmulas que provenían de las propiedades, digamos, de dónde venían las propiedades algebraicas, que es, cuando digo propiedades algebraicas, significa la derivada de una suma, de un producto, de una división, la regla de la cadena, que es la derivada de una composición de funciones, la propiedad esa que me está olvidando, que es cuando multiplico un número por una función, puedo sacar el número fuera de la derivada. Bueno, toda esa tabla de derivadas que di y todas esas propiedades algebraicas que mencioné recién surgen de una definición, de la definición básica elemental de lo que es la derivada y su concepto geométrico que ahora vamos a dar, que no es otra cosa que un límite de un cociente incremental que ahora vamos a explicar qué es. Viene de un límite la derivada. Y a partir de esa definición, bueno, se pueden demostrar toda esa tabla de derivadas, esas fórmulas que aparecen en la tabla y todas esas propiedades algebraicas. Por eso se llama clase 0 de derivado o derivada 0. Y esto es lo que habíamos visto en la clase pasada. ¿Se puede repasar? ¿No se puede repasar? Bueno, podríamos repasarlo y empezar con la clase 0, porque siempre es bueno un repaso. Esto tiene que ver con la regla de la cadena, con la derivada de una composición de funciones. Ejercicio 4.16 para ustedes de derivar, bueno, esta función. Siempre tengo que observar, lo dije la clase pasada, en forma ordenada, qué operaciones tengo en una función. Si yo tengo una función, tengo una suma de términos, bueno, la derivada de una suma, la suma de las derivadas, aplico esa regla. Después, si en cada término tengo un producto o división, aplico la regla del producto o la división convenientemente. O sea, depende del caso. Y si en algún término que queda tildado, o mismo ya la función, es una composición de funciones, o sea, hay una función adentro y una función afuera, bueno, cuando se trata de eso, que es una famosa FOG, F compuesta con G, regla de la cadena. En ese orden vamos viendo en forma prioritaria el desarrollo de toda la derivada de una función. Si uno tiene una forma ordenada de poder ver la misma función y ver cómo poder ir desarrollándola a través de ese orden, como yo estoy mencionando, creo que va a salir bien. Pero para eso hay que practicarlo, lógicamente. Acá, bueno, siguiendo ese orden prioritario, no tenemos ninguna suma, ninguna resta, ningún producto, ninguna división. Entonces, acá lo que estamos observando es una composición de funciones. ¿Por qué? Porque este logaritmo, el cubo de x cuadrado más 1, se entiende este cubo que está acá como que es el logaritmo, lo que da el logaritmo de x cuadrado más 1 elevado al cubo. Así se entiende. Entonces ahí, viéndolo así, uno ya sabe qué operación yo estoy haciendo afuera, qué operación estoy haciendo adentro. La operación de afuera se eleva al cubo y la de adentro, digamos, la de adentro, consecuentemente, es logaritmo de x cuadrado más 1. Bajo el 3, bueno, cuando tengo de alguna manera, distingo quién es la operación en la función de afuera y la consecuente, la de adentro, digamos, la de adentro, consecuentemente, entonces ahí aplico la regla de la cadena, que no es otra cosa que la derivada de la función de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. En este caso la de afuera se eleva al cubo, es como derivar x al cubo. Acuérdense que tiene que ver con la regla esa que dice derivada de x a la n bajo el n por x a la n menos 1. Acá es como derivar x al cubo bajo el 3, al 3 le resto 1, pero evalúo esta derivada, lo dije recién, en la función de adentro, que es logaritmo de x cuadrado más 1. Por la derivada de la de adentro, que es la derivada del logaritmo de x cuadrado más 1.
Pero cuando me doy cuenta, esta función que está acá también es una composición de funciones. Porque acá tenemos una función afuera, que es logaritmo, y una de adentro, que es x cuadrado más 1. Y acá también aplico regla de la cadena. Bueno, cuando tengo que derivar el logaritmo, en la tabla sé que la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, pero no tengo que poner 1 sobre x, tengo que poner 1 dividido evaluada en la de adentro, que es x cuadrado más 1, por la derivada de x cuadrado más 1. Bueno, cuando derivo eso, queda la derivada de x cuadrado, más la derivada de 1, la derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de 1 es 0. Bueno, ya está, ya ahí quedó, acá se puede simplificar, una vez que ya terminé de derivar, siempre es conveniente hacer las cuentitas, simplificar a la mínima expresión, cuando son cuentas sencillas, pero cuando son cuentas medias complicadas de sumas de fracciones y qué sé yo, preferiblemente dejar la derivada así, porque uno quiere, qué sé yo, bueno, sacar denominador común, o por ahí saca mal denominador común, resta o suma mal, hace algún lío, entonces preferiblemente dejarlo así antes de reducirlo a la mínima expresión, dejarlo así. Pero cuando se trata de cuentas sencillas, se puede hacer, porque por ejemplo acá tengo 3 por 2x, 3 por 2, 6x. Como acá reina la propiedad conmutativa, el orden de los factores no altera el resultado, bueno, dice 3 por 2x es 6x, lo puedo poner adelante. Por logaritmo de x cuadrado más 1 al cuadrado, por 1 sobre x cuadrado más 1. Bueno, acá, como es un producto de fracciones, puedo multiplicar los numeradores arriba y los denominadores abajo. Entonces va a quedar 6x por logaritmo de x cuadrado más 1 por 1, queda esto, dividido de x cuadrado más 1. Y ese es el resultado final. Bueno, se puede reducir a mínima expresión, son esas cuentas tontas, se puede hacer. Ahora, si me queda una suma o resta de cosas en el, digamos, de suma o resta de fracciones, o sea, cuando digo así significa que aparecen denominadores con x y tengo que sacar denominador común, no. Preferible no meterse en ese lío, dejarlo así como está expresada la derivada y punto. Pero en este caso sí se puede llegar a reducir. Y después tenemos en contrapartida de este ejercicio logaritmo de x cuadrado más 1 al cubo. Fíjense la diferencia, ¿no? Acá está el cubo agarrando el logaritmo, ¿no? Porque el cubo agarra el logaritmo. Y acá el cubo solamente agarra el x cuadrado más 1. Es diferente la cosa. Es comparativamente distinta. O sea, el cubo agarra, acá afecta todo el resultado que da el logaritmo. Y acá el cubo afecta solamente a lo que está dentro del logaritmo, que es x cuadrado más 1. Diferencia sustanciosa. Entonces ahora, esa diferencia sustanciosa se refleja en lo siguiente. Cuando tenga que derivar, tengo que fijarme qué función o operación está afuera y qué función consecutivamente está adentro. Acá la operación o función de afuera es el logaritmo, y consecutivamente la de adentro, o sea, la que le sigue, cuando digo consecutivamente la que le sigue adentro, no es otra cosa que x cuadrado más 1 al cubo. Una vez que distingo la función de afuera y consecutivamente la de adentro, regla de la cadena, la derivada de una composición. La derivada del logaritmo es la derivada del logaritmo de x, sabemos que es 1 sobre x, pero no tengo que poner 1 sobre x. Tengo que poner 1 dividido evaluada en la de adentro. Acuérdense que la derivada de una composición, o una derivada de f compuesta con g de x, es la derivada de f evaluada en la de adentro, que es g de x, por la derivada de la de adentro, que es la derivada de g de x. O sea, la derivada de Fogg es f' de g de x, o sea, evaluada en la de adentro, por g' de x, que es la derivada de la de adentro. Acuérdense de esa fórmula. Esta fórmula. Soy insistente, pero es muy importante que sea insistente en esto. Yo tengo que derivar esto, es f', espero que entre en la pantalla. La derivada de la de afuera evaluada de la de adentro por la derivada de la de adentro. Esto siempre es la receta fundamental para poder resolver la derivada de una composición, o bien llamado regla de la cadena. Bueno, entonces, derivo la de afuera es 1 sobre x cuadrado más 1 al cubo, ¿no? O sea, 1 dividido, evaluada en la de adentro, x cuadrado más 1 al cubo. Por la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, pero no tengo que poner 1 sobre x, tengo que poner 1 dividido, evaluada en la de adentro.
por la derivada de adentro, que es la derivada de x cuadrado más 1 al cubo. Bueno, cuando quiera hacer esta derivada me doy cuenta que también hay una composición de funciones. Porque acá tengo algo elevado al cubo y acá adentro x cuadrado más 1. Entonces tengo una función de afuera que es elevada al cubo y la de adentro es una función que es simplemente x cuadrado más 1. Bueno, entonces ahora cuando yo tengo que derivar esto, lo debo por la derivada de una composición o regla de la cadena. Bajo el 3, al 3 le resto 1, evaluada la de adentro, por la derivada de la de adentro. Bueno, y ahora ya está. Hay que derivar acá, la derivada de x cuadrado de 2x, la derivada de 1, 0, acá la derivada de una suma es una derivada, ¿no? La derivada de x cuadrado de 2x, la derivada de 1, 0. Bueno, queda 2x más 0, 2x. Y después acá también se puede simplificar la mínima expresión, porque es fácil hacer esta cuenta. X cuadrado más 1 al cuadrado dividido x cuadrado más 1 al cubo se simplifica por diferencia de potencia de igual base. Entonces acá está 3, acá está 2, 3 menos 2 es 1, queda obviamente abajo, porque la mayor potencia está abajo, ¿no? Queda aquí 1 sobre x cuadrado más 1. Y acá 3 por 2 es 6, 6x, que ese 6x se puede multiplicar con este numerador, porque es un producto de fracciones. 6x por 1 es 6x, dividido x cuadrado más 1, y ese es el resultado. Fíjense que las derivadas no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Dos funciones distintas. Vale la pena repasar este ejercicio, queda para la foto, fue lo último que vimos en la clase de derivadas, creo que la 3.2, que no me acuerdo. Y esta es la clase derivadas 0. Ahora sí, vamos a ver de dónde viene todo esto. ¿De dónde viene esa tabla de derivadas que di en derivadas 1? ¿De dónde vienen esas propiedades algebraicas, que es la derivada de la suma, del producto, del cociente, la regla de la cadena, la propiedad esa del número por una función que puedo sacar el número afuera de la derivada? Bueno, ¿de dónde vienen todas esas fórmulas? Bueno, viene de una definición, que es la definición de las derivadas, que es un límite, que se llama límite de un cociente incremental, ahora vamos a ver por qué se dice así, y que tiene un concepto geométrico muy importante. Y además a partir de ese concepto geométrico, matamos dos pájaros de un tiro, porque ahí vamos a ver el concepto de lo que es la recta tangente en la gráfica en un punto, y encontrar la ecuación de la recta tangente y poder hacer problemas o ejercicios de parcial de ecuación de recta tangente que son muy tomados. Bueno, se acabó el repaso. Viene bien repasar estas cosas. Practiquen todos los ejercicios del 3 y del 4. Y los que no entiendan qué estoy diciendo, agarren ejercicios y pónganse a hacer todos los ejercicios que puedan. Es más, uno puede inventar cualquier función y derivarla. Cualquier función, cualquier fórmula que se inventen, que sea una función, claro, pueden derivar. Para hacer ejercicio de derivada infinitos. Pero por eso lo mejor es la práctica. Si uno no practica estas cosas, no sirve. Tenemos tiempo, ¿no? Sí. Bueno, manden ejercicios, porque bueno, ayer la intención es que me manden ejercicios para que de alguna manera a partir de hoy podamos no solamente volverlos a hacer más de derivadas, sino cuando veamos el tema del recto tangente, poder hacer ejercicios de parcial de recto tangente. Y en algún momento hay que derivar la función en un ejercicio de hallar la ecuación de la recta tangente. Y si ustedes derivan mal la función, ya el problema está mal. Entonces, hay que derivar, como dije el otro día, 11 puntos, porque derivo mal al piste. Seguramente, o a lo sumo me pondré un regular por saber el tema, pero con el regular no apruebo. Así que guarda, derivar 11 puntos. 10 es poco. 11 puntos significa la perfección absoluta. Para eso hay que practicar todos los ejercicios. Ustedes tienen que practicar todo lo del 3, todo el 4, todo lo de los parciales. Además repasen todos los temas anteriores y hagan los problemas de límite, de continuidad,
de asíntota vertical, horizontal, de dominio de funciones, función partida, las aplicaciones económicas también. Hagan eso también, ¿no? Pero hablando de derivadas, hay que derivar bien a la hora de hacer un ejercicio parcial de ecuación de la tangente o un ejercicio de aplicación económica que vamos a ver, por ejemplo, temas de elasticidad, de costo marginal, de riesgo marginal, de costo medio, bueno. Vamos a ver estudio de funciones también más adelante, pero si no saben derivar, todo lo que digo no lo van a poder hacer. Clase 0 de derivada. ¿De dónde viene la derivada? Derivada de una función. En x igual, vamos a poner en x igual a puede ser cualquier número real. Bueno, cualquier número real no. Va a ser un valor que esté en el dominio de la función. X igual a, donde a pertenece al dominio de la función. Pero además la condición necesaria es que sea continua también, ¿no? Porque si no, no va a ser derivable. Pero en principio, bueno, vamos a verlo así, después vamos a hablar de esa propiedad, de que la condición necesaria para que sea derivable es que sea continua, porque si no es continua no va a ser derivable, pero no me quiero meter en teoría. Derivada de una función en un x igual a, en a perteneciente al dominio. Vamos a poner acá f de x continua en a. Función continua, ¿no? Después vamos a ver esa propiedad que dice que si no es continua no es derivada. Este es el título. Inicial. Esto es derivada cero. Bueno, ¿de dónde viene esa tabla de derivadas, esas propiedades algebraicas, esas fórmulas? ¿De dónde vienen? Vienen de esta definición. Definición de derivada. Sea f de x una función continua en x igual a. ¿Ah? Entonces, se dice que f de x es derivable en x igual a si y solo si, dos puntos, existe este límite. Existe, el término existe, este límite. Límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Y esto no es otra cosa que la derivada de la función que se pone así. La derivada de la función evaluada en x igual a. Esto es derivada de la función evaluada en x igual a. O sea, lo primero que hago es la derivada de la función y después reemplazo la x por a. A es un número, 2, 3, un medio, lo que sea. Lo que dije es importante, ¿eh? Bueno, esta es la fórmula.
Bueno, este límite tiene que ser igual por la derecha y por la izquierda, ¿no? O sea, tiene que ser... No voy a entrar en detalle con el límite lateral, pero los límites laterales deberían ser iguales, deben ser iguales, porque si los límites laterales de esta expresión son diferentes, no existe la derivada. Entonces, bueno. Igual no voy a entrar en mucho detalle con respecto a eso. Bueno, vamos a poner en práctica esto. Y el hecho que exista ya se sobreentiende que los límites laterales van a ser iguales y son diferentes. El límite por la derecha de A y por la izquierda de A no existe el límite. Estaría en contradicción a la definición, pero tiene que existir este límite, ¿no? Obviamente que sus límites laterales van a ser iguales, si hablamos de límites laterales, pero decir que existe ya es suficiente como para decir que existe este límite, bueno, esto es la derivada. Vamos a entenderlo gráficamente. Gráficamente se entiende esta fórmula de acá. A esto se nos llama cociente incremental. Cociente incremental. Ahora vamos a ver por qué, pero lo vamos a ver geométricamente. Gráficamente. Vamos a entender gráficamente esto. Porque a partir de este concepto gráfico vamos a entender la derivada. Gráficamente, supongamos que tenemos la función f de x igual a x cuadrado y quiero calcular la derivada en 2. Y quiero la derivada, o sea, quiero f' en 2. Bueno, entonces ustedes van a decir, ya está, ya lo hice. Derivo de reemplazo x por 2 y listo. Sí, está bien, eso sí, pero geométricamente. O sea, observación. Fácil. Agarro, derivo. Queda 2x. Bueno, estoy tomando una función sencilla, ¿no? 2x, agarro x igual a 2, o sea, el 2 lo reemplazo acá. Me queda f' en 2. De 2 por 2, 4, listo. La derivada en 2 vale 4. Uno puede hacer eso y listo. Pero bueno, la idea no es hacerlo así. Porque primero, esto es una regla de bajar el 2, al 2 le resto 1. Estoy aplicando una regla de la tabla y la idea era explicar de dónde salen esas reglas que están, o esas fórmulas que están en la tabla de derivadas, inclusive también las propiedades algebraicas de la derivada de la suma, el producto de un cociente y de la regla de la cadena. La idea es explicar de dónde salen esas fórmulas que vimos la otra vez. Pero bueno, si uno lo quiere hacer, lo puse entre paréntesis y quiere sacar la derivada en 2, bueno, derivo la función y reemplazo x por 2, me queda 4, listo, pasemos a otra cosa. Pero la idea no es verlo así, verlo de dónde salen esas fórmulas que están en la tabla de derivadas y de dónde salen esas propiedades algebraicas. Por eso hay que ver el concepto de esto, que es la definición de derivadas, de un punto de vista geométrico, gráficamente, para entender de dónde, cómo se digiere esto de acá, de dónde viene, por qué es así. Porque yo tiré acá una fórmula y ¿de dónde sale esto? No. Supongamos que quiero graficar la función x al cuadrado. Supongamos que quiero graficar eso. Ustedes saben graficar x al cuadrado, el GeoGebra también lo sabe. Pero bueno, x cuadrado es una función sencilla. Esta es la gráfica de x al cuadrado. Creo que me salió bastante bien. Si el GeoGebra lo hace mejor, bueno, genial. ¿Se ve bien ahí? Sí. Pero lo puedo hacer mejor. Uno siempre trata de hacer un mejor dibujo, ¿no? Bueno.
Vamos a tratar de hacer un mejor dibujo. Podría ser un poquito más. Aunque me salió bien. Y eso que es a pulso. Bueno, supongamos que es eso. Intento. Trato de ser más prolijo. Ahí está. Creo que, no sé si se ve bien ahí. Sí, sí, está bien. Sí, sí. Hago lo mejor posible. Esta es la función f de x igual a x cuadrado, que es una parábola. ¿Está? Entonces, de pronto, quiero evaluar la derivada en 2. Bueno, esto es 1 y esto es 2. Así. Bien. Bien. Podríamos, sí, hacerlo un poquito más, menos espaciado, según la escala. Uno elige la escala que quiere, ¿no? Creo que salió bien. A ver, supongamos a ver, esto es 1 y esto es 2. Bueno, 1, 2. Yo quiero en 2, el 2 está acá. La función en 2, ¿cuánto vale? Bueno, la función en 2 es reemplazar x por 2. La función en 2 es esto. Y la función de 2 da 4. Lógico. Porque la función en 2 sería f de 2, va a ser 2 al cuadrado, es 4. Bueno, en este punto quiero evaluar la derivada. Bueno, supongamos que elegimos un valor acá. Un valor por acá. A ver. Y a este valor lo llamamos x. No, sí, lo llamamos x. Bueno, la función acá, lógicamente, sobre el eje y me va a dar f de x. Para x me da f de x, me da x cuadrado, ¿no? F de x es x cuadrado. Bueno, la cuestión es la siguiente. Yo lo que quiero trazar entre esos dos puntos, quiero trazar una recta secante. Una recta secante es una recta que corte a estos dos puntos. Y espero que me salga bien. A ver si la puedo trazar bien. A ver. Ahí está. Una recta secante. Una recta que corte a esos dos puntos. Pero me parece que no la hice tan bien. Bueno, una recta que corte esos dos puntos. A ver si esto lo mejor así. Corta esos dos puntos. Esto es una recta lo que estoy trazando. Y cada vez lo hago peor.
Bueno. A ver si lo puedo trazar bien. Encima que no tengo una regla como para... Sí, puedo tener una regla. Acá. Agarro una regla y trazo, ¿no? Ahí. Una recta secante. Vamos a ver. Lo hago así porque no... Me va a salir mejor que hacerlo a pulso, ¿no? Es la primera vez que uso una regla en un pizarrón. Bueno, ahí está. Se hace una recta secante que corta a la gráfica de la función. Y esa recta es una función lineal. Como toda función lineal, sabemos muy bien que tiene una pendiente y una ordenada al origen. Entonces, esto es una recta secante. La recta secante que pasa por estos dos puntos, lógicamente tiene una pendiente y una ordenada al origen porque es una función lineal. Entonces quiero sacar la pendiente de esta recta. Entonces vamos a sacar la pendiente de la recta secante. Que no es otra cosa que M. La famosa M, la pendiente. Bueno, la pendiente, ¿cómo la saco? Con la fórmula de la pendiente de una recta. La fórmula de la pendiente de una recta, ¿cuál era? A ver. Como la pendiente de la recta era, eh, o sea, Tema de parcial. Puede aparecer en función lineal, seguro, podría aparecer estar ahí. pendiente era el MX, sería, No, la pendiente es la M que multiplica a la X. a la X. O sea, esta recta que está acá sigue la forma I igual a M por X más B. ¿Cómo sacaba yo la pendiente? Esto es la pendiente. El número que multiplica a la X. ¿Cómo sacaba la pendiente? Dado dos puntos en una recta. Tenía que hacer el punto primero por el segundo sobre Sí. el segundo sobre el primero. Sí, ese es el cociente, digamos, vamos a expresarlo mejor, pero tiene que ver con eso. Bien, bien. Entonces, dado dos puntos, ¿no? Dado dos puntos de la recta, que en este caso van a ser este punto y este punto, como dijo Mateo, lo que hay que hacer es restar las síes de esa recta, o sea, en este caso va a ser f de x menos f en 2 sobre x menos 2. Esto hace la base
como en la fórmula, I2, I1, I2 menos I1, y esto se va a ser X2 menos X1. Cuando hago yo esa cuenta, me da la pendiente. Esa es la fórmula. Y a partir de esa fórmula, reexpresada para esta función, f de x menos f en 2 sobre x menos 2, yo evalúo la pendiente de la recta secante, que me costó hacerla, que pasa por esos dos puntos. La fórmula tiene que ver con esto. En una recta, tengo dos puntos de la recta, x1 y 1, x2 y 2, y este punto, P1 y P2. Bueno, una recta que pasa por esos dos puntos, la fórmula de la pendiente es I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Bueno, a partir de esta fórmula de la pendiente ahora vamos a poder estudiar y ver de dónde sale esta expresión, que se llama cociente incremental, pero va a venir de esta, a partir de la definición de lo que es la pendiente de una recta, dado dos puntos. Pero para eso vamos a ir al próximo video, porque ya se está terminando. Así que nos vamos a ver ahora en derivada 0.1 para seguir procesando esto que está aquí. Vamos a ver que a partir de la definición de la pendiente de una recta secante, o de una recta cualquiera que es una función lineal, proviene el concepto de lo que es la derivada de la función en un punto. Así que nos vemos en derivada 0.1. Chau, chau.